Comenzamos con el subtema de la curva de oferta a largo plazo de la industria. ¿Cómo calculábamos la curva de oferta de la industria a corto plazo? Pues a corto plazo era muy sencillo. Sumábamos la curva de oferta de cada una de las empresas, la sumábamos horizontalmente y conseguíamos la curva de oferta de la industria. ¿Cómo lo vamos a hacer a largo plazo? A largo plazo no podemos aplicar ese procedimiento. ¿Por qué no podemos aplicar ese procedimiento? Porque el número de empresas cambia a largo plazo, dependiendo del precio del producto. Por tanto, como no podemos aplicar eso, tenemos que aplicar otro análisis. En este análisis nos vamos a dar cuenta que la forma de la curva de oferta de la industria a largo plazo va a depender de cómo los niveles de producción de la industria afecten a los precios que deben pagar las empresas por los factores productivos. Existen tres posibilidades. La primera es la más simple, la industria de coste constante. Son aquellas industrias en las que los precios de todos los factores productivos se mantienen aproximadamente constantes independientemente de cuánto sea el nivel de producción que tenga esta industria. Por el contrario, las industrias de coste creciente o de coste decreciente son aquellas en las que el nivel de producción de la industria afecta al precio de los factores productivos. En las industrias de coste creciente, el precio de alguno de los factores productivos sube cuando aumenta el volumen de producción de la industria, y en las industrias de coste decreciente ocurre exactamente lo contrario, que el precio de alguno de los factores de producción baja cuando aumenta el nivel de producción de la industria. Vamos a empezar el análisis con una industria de coste constante. Vamos a hacer el análisis gráfico para construir la curva de oferta de la industria a largo plazo en el caso de una industria con coste constante. Aquí hemos representado en el gráfico de la izquierda la situación de una empresa con su coste medio a largo plazo y su curva de coste marginal a largo plazo, con las propiedades que ya sabemos que tienen estas funciones, y aquí hemos representado a la derecha la situación actual del mercado, con una curva de demanda de sub 1 y una curva de oferta de mercado S sub 1. Entonces el precio de equilibrio en el que nos encontramos es un precio de equilibrio P sub 1, que es además la situación de equilibrio a largo plazo de este mercado, porque cada empresa está obteniendo unos beneficios económicos nulos. Supongamos que ahora cambia la demanda y se desplaza la demanda hacia la derecha. Veamos cómo va a reaccionar este mercado cuando la curva de demanda se desplace hacia la derecha y se desplace a una curva como de sub 2. Pues en un primer momento tendremos un nuevo precio de equilibrio. ¿Cuál será el precio de equilibrio? Pues será un precio de equilibrio mayor que el de antes. Vamos a llamarle P sub 2. ¿Qué ocurre a este precio de equilibrio? A este precio de equilibrio, cada una de las empresas dice, pues si yo antes producía esta cantidad, que es lo que me dice mi curva de coste marginal, ahora que el precio ha subido, yo produciré una cantidad mayor, que es la que me dice mi curva de oferta, que es la curva de coste marginal. Y cada empresa estará obteniendo beneficios. ¿Por qué estará obteniendo beneficios? Porque el precio de cada unidad es mayor que el coste medio a largo plazo de producir Q sub 2 unidades. Este beneficio económico que estaría recibiendo cada una de las empresas del mercado supondría para las demás empresas que no están en el mercado un incentivo a entrar en este mercado. Conforme entraran nuevas empresas en el mercado, la curva de oferta de mercado se iría desplazando hacia la derecha. Se iría desplazando hacia la derecha, ¿hasta dónde? Hasta que desaparecieran los beneficios de las empresas, es decir, hasta que entrarían empresas, hasta que la curva de oferta de mercado fuera esta, en la que el precio de equilibrio vuelve a ser exactamente P sub 1, cada una de las empresas produce Q sub 1, pero entre todas las empresas producen ahora una cantidad mayor que la que producían anteriormente. ¿Por qué? Porque hay más empresas que antes. Pero cada una sigue obteniendo unos beneficios de cero y el precio sigue siendo P sub 1. Y esto ocurriría para cualquier cambio en la función de demanda. Irían entrando y saliendo empresas de manera que el precio a largo plazo se ajustaría siempre al mínimo del coste medio a largo plazo. Por tanto, la curva de oferta a largo plazo de una industria con coste constante es muy simple, es una línea recta horizontal. ¿Exactamente dónde? En el precio que es el mínimo del coste medio a largo plazo. Esta línea sería la curva de oferta de la industria a largo plazo, porque sabemos que si el precio no es este, entrarán o saldrán empresas hasta que el precio de equilibrio sea este. Vamos ahora a ver cómo es la estructura de una curva de oferta de la industria a largo plazo en el caso de una industria de coste creciente. Tenemos exactamente la misma situación inicial que antes,
las curvas de costes de la empresa, la curva de oferta y de demanda de mercado, tenemos una situación de equilibrio en la que cada una de las empresas está obteniendo un beneficio económico nulo. Entonces veamos cómo evoluciona este mercado si cambia la curva de demanda. Por ejemplo, vamos a suponer que cambia la curva de demanda y se desplaza hacia la derecha como hacíamos antes. Si la curva de demanda se desplaza hacia la derecha y pasamos de una curva de demanda como D1 a una curva de demanda como D2, el precio de equilibrio subirá y la cantidad que producirán entre todas las empresas subirá. ¿Qué ocurre si estamos en una industria de coste constante? Que al aumentar la cantidad producida por las empresas, los precios de los factores productivos se incrementan. Este incremento de los factores productivos lo que hace es incrementar las funciones de costes de cada una de las empresas, de manera que ya no son estas, sino que tendríamos unos costes superiores a los anteriores. De manera que este sería el nuevo coste marginal a largo plazo, le voy a poner coste marginal a largo plazo sub 2, y este sería el nuevo coste medio a largo plazo sub 2. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas en este caso? Pues cogen este precio P sub 2 con los nuevos costes y deciden cuánto producen. En este caso, decidirían producir esta cantidad Q sub 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que para una cantidad como esta y para un precio como este, las empresas están obteniendo beneficios, porque el precio está siendo mayor que este coste medio a largo plazo con esta nueva curva de costes. Entonces, ¿qué ocurrirá? Como hay beneficios económicos positivos, la curva de oferta se desplazará hacia la derecha. ¿Hasta dónde se acabará desplazando la curva de oferta a la derecha? Hasta que desaparezcan los beneficios económicos positivos. ¿Eso cuándo se producirá? Pues se producirá en este nuevo precio. Ya no es el precio de antes, porque existe un nuevo mínimo del coste medio a largo plazo, que es este de aquí. De manera que se desplazarán, de manera que entrarán empresas hasta que la curva de oferta de la industria pasa a ser S sub 2, que no es el mismo precio que antes, sino que es un precio diferente, P sub 3. Por tanto, la industria ha pasado de una situación como esta a una situación en la que al aumentar la curva de demanda el precio sí que ha subido, donde la cantidad que se intercambia en el mercado es Q sub 3. En consecuencia, la curva de oferta a largo plazo de la industria es una curva que sí que tiene pendiente creciente, a diferencia de cómo era la curva de oferta en el caso de una industria con costes constantes. Es decir, a largo plazo, si la industria es de costes crecientes, a mayor precio, mayor cantidad ofertada por la industria. Podríamos hacer el mismo análisis que hemos hecho con una industria de coste decreciente. En ese caso, conforme aumenta la producción del mercado, los costes de las empresas disminuyen y nos saldría una curva de oferta de la industria a largo plazo con pendiente negativa, es decir, decreciente. ¿Qué tipo de circunstancias generan industrias de coste creciente? Pues para que haya una industria con coste creciente es necesario que la producción necesite recursos escasos en el mercado. Por ejemplo, si pensamos en una industria que necesite trabajadores cualificados con unas determinadas habilidades no muy comunes, pues estaremos hablando probablemente de un caso en el que si la industria aumenta la producción, eso aumentará la demanda de ese factor escaso, lo cual hará subir el precio de su contratación y hará subir los costes de las empresas. Estaríamos en un caso como el que hemos hecho ahora mismo en la pizarra. Lo mismo ocurriría con otros tipos de recursos escasos, por ejemplo, recursos minerales que solo existen en ciertos suelos, etc. Por el contrario, ¿qué circunstancias podrían generar industrias de coste decreciente? Por ejemplo, que un mayor tamaño de la industria favorezca la contratación de algunos recursos de manera más barata. Por ejemplo, que conforme mayor sea una industria, se construya por parte de las autoridades públicas un mejor sistema de transporte, una red financiera más desarrollada, etc. Ejemplos de industrias de coste constante, de coste creciente o de coste decreciente. Un ejemplo de industria de coste constante es la industria del café.
La tierra que se utiliza es muy abundante y los costes de plantación se mantienen aproximadamente constantes a medida que aumenta el volumen de café producido. Por el contrario, la industria del petróleo es una industria de coste creciente. La cantidad de yacimientos de petróleo es muy limitada, de tal manera que si la industria quiere aumentar la producción de petróleo, la producción cada vez se debe hacer en yacimientos cuya producción es más cara. Y finalmente, la industria automovilística es una industria de coste decreciente. ¿Por qué? Porque las empresas compran desde baterías hasta motores, hasta frenos en fábricas especializadas. Si la industria aumenta su producción, estas empresas que suministran este tipo de materias primas usarán sus economías de escala y el coste medio de la producción se verá reducido, de manera que las empresas productoras de automóviles tendrán que pagar unos menores costes medios por cada unidad de producto que produzcan. En estas siguientes transparencias tienen ustedes algunos ejercicios del libro que pueden trabajar relacionado con lo que acabamos de ver.